Lo que hasta hace poco era un rumor, hoy se ha convertido en un testimonio demoledor que podría marcar el principio del fin para la figura mediática de Kiko Jiménez. A lo largo del tiempo, muchos han cuestionado su manera de actuar, pero ahora, con lo que se ha revelado, cuesta seguir sosteniendo su versión. Por primera vez, alguien de la familia de Sofía Sueskun, su propio hermano, Cristian, ha dado un paso al frente sin pedir nada a cambio, sin buscar fama ni compensación económica. Lo ha hecho por pura indignación y por lo que él describe como una necesidad de abrir los ojos del público ante la manipulación sistemática que, según él, ejerce Kiko sobre su entorno. Cristian ha hecho públicas unas declaraciones telefónicas donde deja en evidencia una larga lista de comportamientos reprochables por parte de Jiménez. No se trata de suposiciones vagas, sino de hechos concretos, narrados con detalles y con la rabia contenida de quien lleva demasiado tiempo callando. Afirma que Kiko lleva años sobreviviendo gracias a las mujeres que ha tenido en su vida, aprovechándose emocional y económicamente de ellas, hasta el punto de dejarle secuelas. Asegura que su hermana, Sofía, se encuentra completamente influenciada por él, sin capacidad para tomar decisiones propias, y que su vínculo con Kiko ha provocado un distanciamiento profundo con su madre, con él mismo y con otros miembros de la familia. En sus palabras, se percibe un dolor sincero, pero también una impotencia creciente. Revela que cuando estuvo hospitalizado recientemente, su hermana ni siquiera se presentó para saber cómo estaba. Lo interpreta como una señal clara del aislamiento emocional que, según él, Kiko ha fomentado para mantener a Sofía bajo su control. Pero eso no es todo. Lo más escandaloso es lo que asegura sobre la reforma del hogar en el que actualmente vive Kiko. Dice que fue financiada en su totalidad con dinero prestado por Gloria Camila, una expareja que no ha vuelto a ver ni un euro del supuesto préstamo. A día de hoy, Jiménez se pasea en el coche de Sofía como si fuera suyo, habita su casa sin contribuir económicamente y continúa exhibiéndose en redes como si fuera un triunfador, mientras su entorno se desmorona. Lo más impactante es que Cristian no es el único que ha alzado la voz. A su testimonio se suman otros que ya lo hicieron antes. Gloria Camila lo acusó públicamente de haberla utilizado. Maite Galdeano expresó su preocupación por el vínculo entre su hija y Kiko, y Miki Galdeano también dio declaraciones que apuntan en la misma dirección. No parece casualidad. No es fácil imaginar que todas estas personas se hayan puesto de acuerdo para desprestigiar a alguien gratuitamente. Y lo que añade peso a las palabras de Cristian es la manera en que las hizo públicas. Sin pedir dinero, sin necesidad de platós, sin contratos de exclusividad. Lo contó todo en una llamada telefónica con Leticia Requejo, que fue grabada y transmitida íntegramente. Durante esa conversación, Cristian describe a Kiko como un individuo sin ética, que utiliza su inteligencia emocional para manipular y beneficiarse. Dice que su forma de vivir no tiene sustento propio, que evita el esfuerzo, que no trabaja, que no crea nada por sí mismo, y que siempre encuentra la forma de instalarse en la vida de una mujer con proyección mediática para asegurarse techo, comodidad y visibilidad. Le llama jeta, aprovechado y muerto de hambre, y recalca que nunca había llegado al punto de hablar tan abiertamente sobre él, pero que ya no puede más. Dice que ha visto cómo su hermana se desdibuja bajo la sombra de ese hombre, perdiendo la poca autonomía que le quedaba, obedeciendo instrucciones, cortando lazos con su entorno y permitiendo que él controle absolutamente todo. Incluso revela situaciones muy íntimas, como la supuesta intención de Kiko de reírse de Ortega Cano. Afirma que en más de una ocasión, Kiko le propuso hacerle llamadas burlonas al torero solo por diversión, con la intención de menospreciarlo. Estos detalles, aunque parecen pequeños, evidencian un comportamiento que, según Cristian, es constante: la falta de respeto hacia los demás, el desprecio por las figuras familiares y la tendencia a jugar con la confianza ajena como si fuera un recurso más para su beneficio personal. En el plató, los colaboradores habituales como Antonio Montero y la propia Leticia Requejo reconocieron públicamente que, tras escuchar la grabación, es difícil no darle credibilidad a Cristian. La crudeza del relato, la falta de filtros, el dolor que se percibe en su tono, todo indica que no está mintiendo. Y lo más importante, no tiene nada que ganar con esto. No quiere fama, no quiere dinero, no busca salir en portadas. Solo quiere, como él mismo dijo, que su hermana se libere y que la verdad se sepa. Mientras tanto, Kiko permanece en silencio. No ha emitido declaraciones, no ha hecho apariciones públicas, y eso también ha llamado la atención. Hay quienes aseguran que su silencio no es una estrategia, sino una obligación legal. Recordemos que Gloria Camila interpuso una denuncia formal en su contra, y cuando hay un proceso judicial en marcha, los abogados suelen recomendar que no se hagan declaraciones públicas que puedan ser usadas en contra. Por eso Kiko está ahora en un discreto segundo plano, alejado del ruido mediático, esperando quizá a que todo se enfríe. Pero no parece que eso vaya a ocurrir.
Los medios ya están removiendo lo que parecía olvidado. Detalles que antes no se podían contar ahora están saliendo a la luz. Se habla incluso de material que ha sido censurado por su gravedad, implicando no solo posibles delitos, sino también una red de engaños que ha salpicado a varias figuras del mundo del corazón. El caso de Kiko Jiménez ha dejado de ser una simple controversia entre parejas o un drama pasajero para la televisión. Se ha convertido en una historia mucho más compleja, profunda y preocupante, que revela una trama oscura detrás del personaje público que durante años ha intentado construir una imagen de éxito y carisma en el mundo mediático. Lo que está saliendo a la luz no es solo una disputa amorosa o un enfrentamiento habitual entre figuras del espectáculo, sino un entramado donde se entremezclan manipulación emocional, abusos financieros y una explotación calculada de las personas que han formado parte de su entorno cercano. Según lo que ha revelado Christian Sueskun, el hermano de Sofía, estamos frente a un patrón sistemático donde Kiko no solo ha sacado provecho de relaciones sentimentales, sino que ha construido toda su carrera y reputación pública sobre el sufrimiento, la dependencia y el desgaste de quienes lo rodean, usando a las mujeres como un vehículo para mantenerse vigente y bajo los reflectores, sin importar el costo humano que esto conlleve. Esta situación va mucho más allá de los simples conflictos de pareja que suelen llenar los titulares y que, con el tiempo, se olvidan. Aquí se habla de un modus operandi que incluye manipulación psicológica y económica, generando un daño profundo no solo en Sofía, sino también en su círculo familiar y en otras personas que han sufrido las consecuencias de su forma de actuar. Christian describe con una crudeza pocas veces vista cómo su hermana ha perdido la autonomía, cómo ha dejado de ser la mujer fuerte y decidida que solía ser para convertirse en una persona que repite las palabras y decisiones de Kiko sin cuestionarlas. Esta pérdida de identidad y voz propia es, sin duda, uno de los aspectos más trágicos de todo este relato, porque muestra cómo una relación puede transformarse en una prisión invisible, un vínculo tóxico disfrazado de amor que termina aislando, controlando y destruyendo lentamente a quien está atrapado en él. A medida que se profundiza en el testimonio de Christian, queda claro que el daño no es solo emocional, sino también material y social. Las acusaciones sobre el uso indebido de dinero, como el préstamo que Gloria Camila hizo para financiar la reforma de la casa donde vive Kiko, así como la vida ostentosa que él lleva a costa de otros, dibujan un panorama de aprovechamiento y deslealtad que supera lo anecdótico. Esta explotación financiera refuerza la idea de que Kiko Jiménez ha utilizado su entorno más cercano como un recurso, una fuente de financiación y apoyo que nunca ha devuelto ni valorado, demostrando un desprecio total por las personas que han confiado en él. El hecho de que este comportamiento sea denunciado por varios protagonistas de la historia añade un nivel de credibilidad y gravedad que no se puede ignorar, y que está empezando a generar consecuencias visibles tanto en la vida personal de los implicados como en la percepción pública del personaje. Lo que hace especialmente inquietante esta situación es la ruptura del círculo familiar y afectivo. Que el propio hermano de Sofía haya decidido romper el silencio y posicionarse en contra de Kiko es un indicio de que la tensión y el malestar han llegado a un punto insostenible. Christian no solo habla con dolor, sino con la determinación de sacar a la luz una verdad que, hasta ahora, había permanecido oculta o minimizada. Revela también el aislamiento emocional que ha sufrido su hermana, el distanciamiento de su madre y la fractura de los lazos familiares que alguna vez fueron sólidos. Este deterioro en las relaciones más íntimas es la consecuencia directa del control que Kiko ejerce, y que está minando lentamente la estructura misma que sostiene a Sofía. En un entorno donde la lealtad y el apoyo deberían ser un refugio, lo que queda es un vacío que se llena con manipulación y desconfianza. Por otro lado, la ausencia de respuestas públicas por parte de Kiko añade una capa más de complejidad al asunto. Su silencio puede interpretarse como una estrategia legal para evitar complicaciones en el proceso judicial abierto a raíz de la denuncia de Gloria Camila, o bien como una señal de que la situación le ha superado. Sea cual sea la razón, esta falta de comunicación alimenta la incertidumbre y la especulación, y no hace más que dar mayor protagonismo a las versiones que lo acusan de comportamientos reprochables. En cualquier caso, este mutismo público refuerza la idea de que la situación es mucho más grave de lo que se había pensado, y que las consecuencias podrían ser profundas y duraderas. No obstante, lo más alarmante de todo este entramado es la manera en que Sofía ha sido afectada a nivel personal. La imagen de una mujer antes autónoma y con voz propia, que ahora se encuentra atrapada y sin capacidad para tomar sus propias decisiones, es un reflejo doloroso de cómo funcionan las relaciones de poder dentro de ciertos vínculos tóxicos. La dependencia emocional, el control y la manipulación pueden transformar a cualquiera en alguien que ya no reconoce su propia identidad, y este es precisamente el drama que denuncia Christian. La pérdida de personalidad y la sumisión a la voluntad de otro son síntomas claros de un proceso de desgaste que va más allá de la superficialidad mediática, tocando aspectos muy profundos de la salud mental y emocional de una persona. En este sentido,
Las consecuencias que este caso puede tener son mucho más amplias de lo que parece a simple vista. No se trata únicamente de un problema privado, sino de un fenómeno que invita a reflexionar sobre las dinámicas de poder y control que existen en muchas relaciones, y que a menudo quedan invisibilizadas detrás de la fama, la popularidad o la exposición pública. La historia de Kiko y Sofía es un ejemplo contundente de cómo la manipulación puede camuflarse con apariencias y cómo el daño real puede estar oculto tras las luces y cámaras que parecen proteger a los protagonistas. Es un llamado para que se preste atención a las señales de abuso emocional y que se apoye a quienes, como Sofía, luchan por recuperar su autonomía y su dignidad. Finalmente, aunque el desenlace de esta historia aún está por escribirse, es evidente que el alejamiento del entorno más cercano de Sofía hacia Kiko marca un antes y un después. La pérdida del respaldo familiar no solo debilita a Kiko como figura pública, sino que también representa un golpe muy duro a nivel personal. En un mundo donde la imagen y el apoyo social son fundamentales para mantenerse vigente, quedarse sin la confianza de quienes te conocen de verdad puede ser la caída más definitiva y devastadora. El tiempo dirá si todo esto termina en una resolución judicial, en la rehabilitación de alguno de los implicados o en un cambio radical en sus vidas. Pero lo que nadie puede negar es que el caso de Kiko Jiménez ha abierto una puerta a una realidad mucho más cruda y compleja de lo que parecía, dejando al descubierto los riesgos y peligros que se esconden detrás del brillo efímero del mundo del espectáculo. Lo que al principio parecía un simple desencuentro entre rostros conocidos del mundo del entretenimiento, ha terminado por convertirse en una trama densa, incómoda y profundamente reveladora, donde ya no se trata únicamente de celos, rupturas o discusiones propias del universo de la farándula, sino de algo mucho más serio, más estructural y en algunos aspectos, hasta preocupante. La figura de Kiko Jiménez, otrora celebrada por ciertos sectores del público televisivo como un joven ambicioso con carácter, ahora se tambalea frente a una avalancha de acusaciones, testimonios y revelaciones que apuntan a un patrón de conducta que habría sido silenciado durante años. Lo inquietante es que quienes están empezando a hablar no lo hacen desde el rencor mediático ni con la intención de generar titulares sensacionalistas, sino desde un dolor real, desde una necesidad urgente de contar lo vivido para advertir de un comportamiento que, según muchos, ha cruzado todos los límites de lo aceptable. Todo comenzó con comentarios aislados, como pequeñas grietas en una fachada demasiado bien construida, pero con el tiempo esas grietas se han transformado en una fractura profunda, y lo que se revela a través de ellas es una figura muy distinta a la que el propio Kiko ha intentado proyectar durante años. El episodio que involucra una llamada en plena madrugada durante Nochevieja a José Ortega Cano, organizada presuntamente por Kiko Jiménez, y en la que Cristian Suescun fue instado a hacerse pasar por la periodista Paloma Barrientos, no es una simple broma de mal gusto. En su contexto, es una muestra del desprecio y la crueldad con la que, según testigos cercanos, Kiko ha operado en privado. Reírse de una figura tan mediática como Ortega Cano, solo por diversión, no habla de una travesura puntual sino de una estrategia de ridiculización pública que encajaría dentro de un patrón de provocación constante. Más aún cuando, tiempo atrás, Gloria Camila ya había denunciado que recibía llamadas ocultas en las que escuchaba la voz de quien, ella aseguraba sin dudar, era su expareja Kiko, en un intento de hostigarla psicológicamente tras el fin de su relación. Si estas piezas se conectan con el proceso judicial actualmente en curso entre ambos, el panorama comienza a adquirir un matiz mucho más serio, y el discurso del todo fue una historia de amor que acabó mal ya no se sostiene. Lo que antes se consideraba rumores de pasillo ahora comienza a consolidarse en una narrativa clara que describe con nitidez una forma de actuar, manipular, aislar, beneficiarse emocional y económicamente de sus parejas, y construir una imagen pública basada en el uso interesado de los vínculos afectivos. Cristian Suescun, el propio hermano de Sofía, se ha convertido en uno de los principales portavoces de este relato alternativo. Él ha declarado, con una mezcla de decepción y firmeza, que Kiko nunca ha contribuido económicamente al hogar, que no se ha hecho cargo de los gastos comunes, y que desde que entró en la vida de su hermana, Sofía ha perdido su esencia, su carácter y su independencia. Asegura que su hermana, antes decidida y firme, hoy solo repite lo que Kiko quiere, obedece sus pautas y se ha distanciado de todos los que verdaderamente la conocen. También ha dejado claro que el supuesto estilo de vida que Kiko presume, coches de lujo, casas renovadas, ropa de marca, vacaciones interminables, no ha sido costeado por él, sino por las mujeres que ha tenido a su lado. Lo que presenta como éxito propio sería en realidad una acumulación de favores emocionales y económicos que jamás fueron devueltos. Lo más alarmante es que esta versión de los hechos no proviene solo de una fuente. Se han sumado otras voces, como la de Maite Galdeano, madre de Sofía, quien ha admitido públicamente, en un momento de máxima sinceridad, que su hija ya no es la misma desde que mantiene una relación con Kiko. Según ella, Sofía es una chica con talento, intuitiva, brillante en muchos aspectos,
pero con una gran debilidad cuando se trata de relaciones sentimentales. Dijo que su hija es vulnerable con los hombres, que tiende a idealizar y que en esa idealización ha caído en manos de una persona que, desde su punto de vista, no le aporta nada y solo la desgasta. Ha confesado también que la situación se ha vuelto insostenible, que ya no reconoce a su hija y que teme por su bienestar emocional y personal. Esta visión coincide con la de Cristian y también con lo que en su momento relató Gloria Camila, una mujer que confió, que apostó y que terminó sintiéndose utilizada, traicionada y maltratada emocionalmente. Mientras tanto, Kiko mantiene silencio. No ha hecho declaraciones contundentes, no ha intentado aclarar públicamente lo que está ocurriendo, y según algunas fuentes, ese mutismo responde a una estrategia legal. Dado que hay una causa judicial abierta, sus abogados le habrían recomendado no pronunciarse para no entorpecer la defensa ni adelantar argumentos que pudieran usarse en su contra. No obstante, esta ausencia de explicaciones también ha contribuido a alimentar la imagen de un personaje que se oculta cuando la verdad comienza a emerger, de alguien que se mantiene en las sombras mientras la realidad se desploma a su alrededor. Lo poco que queda de su figura pública se sostiene por apariciones pasadas en programas como Supervivientes o Mujeres y Hombres y viceversa, pero la actualidad lo tiene arrinconado y cada vez más lejos de los focos que tanto le gustaban. Hoy, según se comenta, no recibe llamadas de productoras, no participa activamente en platós, y cuando se menciona su nombre, suele ser acompañado de polémica y no de trabajo. A pesar del creciente aluvión de críticas, acusaciones y testimonios que cuestionan con dureza el comportamiento íntimo, emocional y financiero de Kiko Jiménez, aún quedan algunas voces que se alzan con firmeza en su defensa. Personas como Marta López o Carmen Borrego, ambas con larga trayectoria en el ámbito televisivo y que conocen a Kiko desde hace años por compartir platós y proyectos con él, han querido subrayar un perfil completamente distinto al que se dibuja desde los entornos más cercanos a sus exparejas o incluso desde la propia familia de su actual pareja. Para estas defensoras públicas, Kiko es, y ha sido siempre, un hombre educado, atento, profesional, puntual, cumplidor de sus compromisos, con gran experiencia en el medio televisivo y con una habilidad probada para desenvolverse frente a las cámaras y mantenerse vigente en un entorno tan volátil como el de la televisión de entretenimiento. Dicen que es alguien que nunca ha generado conflictos dentro de los equipos, que entiende cómo se construye el show desde dentro, que no ha sido una figura problemática ni ha dado muestras de oportunismo dentro del contexto profesional. Pero esas palabras, por mucho peso que tengan al provenir de figuras reconocidas del medio, comienzan a sonar cada vez más desentonadas cuando se contrastan con la información que está emergiendo desde la parte más personal del protagonista. Porque por más que se intente mantener el argumento de que se trata de un chico trabajador y entregado, los testimonios que lo rodean desde el plano privado comienzan a levantar serias sospechas sobre hasta qué punto esa imagen pública es real, construida o simplemente sostenida gracias al beneficio de la duda que le han otorgado quienes solo han compartido con él una parte muy limitada de su vida. Y es que lo que relatan quienes sí lo han conocido de verdad, en la cotidianidad del hogar, en el día a día fuera de focos, empieza a dibujar un retrato diametralmente opuesto. Se habla de un hombre que no solo no se ha hecho cargo de la economía de la casa, sino que habría vivido cómodamente gracias al esfuerzo económico de sus parejas. Se describe a alguien que habría utilizado las relaciones sentimentales como una vía para elevar su visibilidad mediática, que habría ganado acceso a programas, entrevistas y oportunidades precisamente por estar vinculado emocionalmente con mujeres de renombre, y que, una vez consolidada su presencia en los medios, habría prolongado esa exposición aparentando un estilo de vida que en realidad no podría sostener por sí mismo. Testimonios coincidentes apuntan a que Kiko habría circulado en coches de lujo, habría vivido en viviendas espectaculares con reformas millonarias, pero que todo ello no habría sido financiado por él, sino costeado por las mujeres que lo acompañaron en distintos momentos de su vida. Y si bien esta acusación podría parecer excesiva o exagerada en cualquier otro caso, aquí se suma el inquietante patrón de coincidencia entre relatos que vienen de diferentes puntos y momentos, que no han sido coordinados entre sí, y que sin embargo coinciden en elementos clave, tanto en lo emocional como en lo material. No se trata, por tanto, de una simple disputa entre exparejas, ni de un ajuste de cuentas televisivo. Lo que empieza a emerger es algo más profundo, más estructural y posiblemente más dañino. Como si eso no bastara para generar un clima de sospecha generalizada, recientemente se ha sumado a esta historia una advertencia que ha encendido todas las alarmas en el entorno mediático. El propio director de la revista Semana, una de las publicaciones más influyentes del mundo del corazón en España, ha dejado entrever que el caso de Kiko Jiménez aún está lejos de haber mostrado su rostro más crudo. En una intervención cuidadosamente medida, ha afirmado que hay muchos datos que, por ahora, no pueden revelarse debido a las restricciones impuestas por un proceso judicial en curso, pero que una vez se levanten esos límites legales, muchas verdades ocultas saldrán a la luz.
Y no solo eso, ha insinuado, con palabras cargadas de intención, que caerán muchas máscaras, que la percepción que hoy se tiene de Kiko como personaje mediático es incompleta, inexacta, y que incluso podría resultar escandalosa cuando se expongan públicamente ciertos hechos que hoy solo conocen los jueces, los abogados y las personas más cercanas al conflicto. Esta advertencia no proviene de un tertuliano habitual ni de alguien que necesite provocar para ser escuchado. Por el contrario, quien la lanza es una figura editorial de peso, con años de experiencia contrastada y con acceso privilegiado a fuentes e información directa, lo que le otorga una credibilidad que resulta difícil de ignorar. Todo esto alimenta una atmósfera de inquietud creciente. Porque ya no se trata únicamente de contrastar dos versiones sobre una misma persona, la del Kiko profesional y la del Kiko íntimo, sino de enfrentar la posibilidad real de que su figura pública haya sido construida durante años sobre una mentira sostenida. Una mentira que se habría mantenido gracias al silencio de quienes no se atrevían a hablar, al miedo a enfrentarse a un personaje mediático, o simplemente la protección que brindan ciertos entornos cuando conviene mantener ciertas caras visibles por su rentabilidad en términos de audiencia. Y si es cierto todo lo que se insinúa, si finalmente se presentan pruebas documentales y testimonios judiciales que avalen estas acusaciones, entonces no solo estaremos ante una caída personal, sino ante la demolición completa de un personaje mediático que habría utilizado la seducción emocional, el oportunismo económico y la manipulación afectiva como herramientas para mantenerse vigente. El relato que empieza a emerger tiene implicaciones más allá del universo de los programas del corazón. Porque toca temas profundamente humanos, el aprovechamiento emocional dentro de las relaciones de pareja, la explotación del trabajo y el cariño ajeno, la capacidad para construir una narrativa pública completamente ajena a la realidad, y el daño que se puede causar cuando se juega con los vínculos personales como si fueran piezas en un tablero de ajedrez mediático. Y en medio de todo este ruido, de estas revelaciones que van apareciendo una tras otra, de los silencios estratégicos y de las amenazas legales que impiden hablar con total libertad, hay una figura que destaca por su aparente desconexión de lo que está ocurriendo: Sofía Sueskun. Porque quizá lo más doloroso de todo este proceso, lo más trágico desde un punto de vista humano, sea la sensación creciente de que Sofía aún no ha tomado plena conciencia del lugar al que ha llegado. Se dice que su entorno más cercano ya no la reconoce, que ha perdido espontaneidad, que repite frases que no parecen suyas, que su voz original ha sido absorbida por otra narrativa más oscura, más cerrada, más dependiente. Se habla de una mujer que antes era fuerte, decidida, con carácter y criterio propio, convertida ahora en una sombra de sí misma, envuelta en una relación que cada vez más voces califican de tóxica. Y lo inquietante es que el deterioro emocional no parece ser casual, sino consecuencia directa de una dinámica asimétrica, donde uno gana y la otra cede, donde uno habla y la otra repite, donde uno proyecta y la otra se borra. Por eso, lo que está en juego aquí no es simplemente una reputación televisiva ni una carrera mediática. Lo que se está ventilando es algo más serio: el posible desmantelamiento de una figura pública que podría haber utilizado durante años su proximidad emocional con mujeres conocidas para posicionarse en la esfera mediática, para construir una vida que no le correspondía, para mostrarse como alguien que no era. Y si se confirma judicialmente que ha existido manipulación, explotación emocional o económica, si las palabras de Gloria Camila, las advertencias de la familia de Sofía o las pistas lanzadas por la prensa especializada resultan ciertas, entonces estaremos asistiendo al principio del fin de un personaje que ya no podrá sostenerse únicamente con carisma, con apariciones esporádicas en televisión o con el escándalo como estrategia. Porque el público puede perdonar errores, pero lo que no perdona es la mentira sistemática, la utilización de los sentimientos ajenos como trampolín, el daño causado por alguien que se presentó durante años como víctima o como galán, cuando en realidad era el artífice de una estrategia de supervivencia emocional y económica a costa de los demás. Y así, sin que haya aún una sentencia firme, pero con una cantidad creciente de piezas que parecen encajar, se forma un puzzle inquietante, donde cada nuevo testimonio no hace sino reforzar la idea de que lo que se oculta tras el rostro televisivo de Kiko Jiménez es algo que va mucho más allá del espectáculo. Es, tal vez, la historia de un personaje construido sobre el dolor silencioso de otros. Y si todo esto se confirma, entonces no solo se derrumbará una fachada, sino que quedará al descubierto el precio real de haber sostenido durante tanto tiempo una ficción que ya empieza a resquebrajarse por todos lados.